Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados. El día de hoy vamos a estar comentando la primera y segunda temporada de H, esta serie que está en Netflix y que hace un par de días estrenó su segunda temporada. Y en el capítulo de hoy te voy a comentar qué tal me ha parecido, como ya he señalado, la primera temporada, porque no alcancé a verla antes de que se estrenara la segunda y sacar un video individual. Y también qué tal me ha parecido esta segunda temporada que se acaba de estrenar, si realmente mantiene el nivel o es mejor o quizás no tanto como la primera temporada. Y antes de continuar, como siempre, recuerda que te suscribas al canal y actives la campanita, así estás enterado cada vez que subo un nuevo video, y dejes tu like a este capítulo si al final del día te terminó gustando o te sirvió para tomar la decisión de ver o no ver realmente esta serie. Y si ya la viste, déjame acá abajo en los comentarios qué tal te pareció a ti H. Dicho esto, comencemos con la review y como básicamente voy a comentar las dos temporadas, lo haré en un formato muy similar a lo que fue el video de Monarca en su minuto, que si no lo viste te lo dejo acá arriba en las tarjetitas, autospam. Que básicamente es una primera parte sin spoilers y lo tradicional en cuanto a reviews de lo que hago acá en el canal. Y va a haber una segunda parte donde evidentemente va a estar avisado y sí hablaré con spoilers, principalmente de qué me parecieron básicamente las historias de algunos personajes importantes dentro de la historia. Dicho esto, ahora sí comencemos con esta primera parte de Sin Spoilers. Para quien no sepa de qué trata H, básicamente es una serie de época española que está protagonizada por Adriana Ugarte en el papel de Elena con H, por eso después viene su seudónimo de simplemente H, que en principio o a inicios de la primera temporada es una prostituta que al menos ha comenzado recién o hace poco tiempo a trabajar en este rubro, y por azares del destino y conveniencias del guión termina escapando de un cliente al cual básicamente le había robado dinero y termina llegando al club nocturno Albatros. Club nocturno que es dirigido o es de propiedad de Malpica, que es un jefe de narcotráfico al final de cuentas, que en particular trafica con heroína y está interpretado por Javier Rey. Es aquí cuando conoce a Malpica y comienzan toda esta relación bastante tóxica, en cuanto a que Malpica básicamente, utiliza los servicios de Elena en principio, pero Elena, dado que necesita dinero para mantener a su hija, mantener a su amiga enferma y por sobre todo sacar a su esposo de la cárcel que está acusado de asesinato, es que ve que Malpica la puede proveer de dinero y comienza, como he señalado, toda esta relación tóxica entre estos dos personajes que se desarrolla a lo largo de toda la primera temporada. Ahora bien, punto positivo de esta serie en general, y sin spoilers evidentemente, que la primera temporada tenemos esta muy buena relación tóxica entre Malpica y Elena. Al final de cuentas son dos personajes que se causan mucho daño, mucho sufrimiento entre ambos, pero que al final de cuentas se terminan necesitando, y es evidentemente una relación por conveniencia, sí, y con bastante maltrato, bastante abuso, e incluso en algún momento Malpica la marca a Elena como si fuera ganado con su insignia o con su inicial. Entonces al final de cuentas es una serie que tiene una relación tóxica para disfrutar a cabalidad en lo que es esta primera temporada. Además tenemos toda esta trama de crimen organizado, de mafia, de tráfico de droga, en particular de tráfico de heroína, que está bastante bien sumado con bastante intriga y bastante traiciones al final de cuentas, puesto que la mayoría de los planes que van a ir realizando en la primera temporada van saliendo mal. ¿Por qué? Porque evidentemente hay un topo, y descubrir quién es ese topo es parte fundamental de lo que es la primera temporada. Y punto positivo de la segunda es que es una buena continuación en cuanto a concepto de lo presentado en la primera temporada. Al menos a mí lo que me plantearon como idea general a desarrollar en esta segunda temporada, que de por sí es más cortita, tiene solo 6 capítulos, y en cambio la primera tiene 8, me pareció bastante correcto. Creo que es una evolución natural de los personajes que vamos a ver en la segunda temporada. Y por otro lado, que evidentemente es una temporada mucho más ligado al drama y al dolor emocional del personaje de H o de Elena, por todo lo ocurrido al final de la primera temporada y por básicamente los problemas o los conflictos que va a tener que desarrollar en esta segunda entrega. Así que esos son al menos los puntos positivos. Ahora bien, puntos que quizás no me gustaron tanto de la serie en general,
es que la segunda temporada tiene un recurso que a mí en realidad no me gusta para nada, y es este recurso de el hermano perdido. En la segunda temporada vamos a ver que aparece un hermano, no voy a decir de qué para no revelar spoilers, pero aparece un hermano perdido de algunos de los personajes principales y que básicamente no funciona bien. Es un personaje que no me gustó, no me gustaba su desarrollo dentro de la temporada, ni tampoco esta suerte de que al final de cuentas generaba el conflicto por desobedecer. O sea, es el personaje que le dicen, oye, no hagas esto, y lo hace. Quédate allí, y no se queda. Entonces ese tipo de personaje en realidad no me gusta, y más si lo utilizan con este recurso de el hermano perdido. Creo que la única serie en donde este recurso del hermano perdido me ha funcionado es en Grey's Anatomy, pero con Lexi, no con la segunda hermana perdida de Meredith. Pero bueno, dicho esto, ahora bien pasemos a una evaluación global. ¿Es una serie que me gustó? Sí, al final de cuentas me gustó bastante y me la vi bastante rápido, pese a no alcanzar a terminarla, o al menos terminar la primera temporada antes de que se estrenara la segunda y poder traerlo en videos separados. Pero en sí es una serie que está bastante entretenida y bastante recomendable de ver. Y ahora sí que sí, vamos a la parte con spoilers, que básicamente, como he señalado, dejaré también dividido el video como siempre en los timings para que finalmente puedan, quienes no quieran escuchar spoilers, puedan ir directamente a la parte final con una valoración nuevamente global y también el gatómetro. Ahora dicho esto y ya está advertido, comencemos con los spoilers. ¿Y qué quiero hablar con spoilers? Básicamente es mencionar qué me parecieron las historias de algunos personajes. Por ejemplo, partamos con Elena. Elena me parece que es un gran personaje y evidentemente es el personaje que más crece en toda esta serie. Desde el principio siendo simplemente una prostituta hasta el final de la segunda temporada convirtiéndose en un capo más de la mafia. Luego de ese gran final de primera temporada que es básicamente cuando termina asesinando a Malpica. ¿Por qué? Porque él la traicionó básicamente, eliminando o mandando a matar a su esposo una vez que se enteró de que existía. Entonces, al final es un personaje que ha sufrido bastante y que básicamente vive para sobrevivir el día a día y ha logrado crecer muchísimo en cuanto a la serie. Y en la segunda temporada también me gustó bastante esto de que nos mostraran todas las vulnerabilidades que tiene Elena y llevarla al límite de que básicamente se quedaba sola o no podía confiar en absolutamente nadie, excepto en Arístides, que lo tocaré brevemente en unos par de minutos más. Entonces, al final de cuentas, es un personaje que me encanta, Elena, que tiene poder, es inteligente y que, como he señalado, es una muy buena protagonista. Otro personaje que me gustaría comentar es Malpica. Me gusta mucho el final que tiene en la primera temporada. Esto de que al final de cuentas muera a manos de Elena, creo que es el final correcto para el personaje. Pero se echa muy en falta en la segunda temporada. ¿Por qué? Porque era un personaje carismático, era un personaje que al final de cuentas era impredecible. Sobre todo porque su motivación o su gran motivación era precisamente el dolor. Era un poco este personaje que hacía lo que hacía porque a la mañana se levantaba con dolor o no, o si al final de cuentas había tenido una buena noche o no. Al final de cuentas era un personaje súper impredecible, pero bastante inteligente y que aún así podía mantener bastante controlado lo que era este narcotráfico en Barcelona. Y en la segunda temporada se echa muy en falta. Sí, es el rol que tiene que tomar Elena, pero que nuevamente hayan incluido un personaje que viene a ser la suerte de interés amoroso de Elena en la segunda temporada no le llega ni a los talones a lo que fue el gran personaje de Malpica en la primera temporada. Así que es un personaje que yo al menos eché en falta, aun cuando me gusta mucho el final que tuvo. Otro personaje a mencionar es Arístide. Yo creo que es uno de los personajes secundarios que tiene la mejor historia o el mejor desarrollo de personaje, sobre todo en esta segunda temporada, con todo este conflicto de su homosexualidad y cómo termina siendo encarcelado y luego siendo sometido a terapia de shock. Es un personaje que realmente me gusta, pero algo que no me termina de calzar es por qué al final de cuentas es tan devoto a Elena. Sí, básicamente en lo visto en la serie, Elena solo le ha hecho un gran favor, que fue el aviso que le hace en la primera temporada cuando van a disparar dentro de la lucha de boxeo. Pero posterior a eso no realiza otra acción que al final de cuentas nos lleve a que Arístide sea tan devoto a Elena.
probablemente es porque nunca lo ha estafado o nunca lo ha intentado engañar o lo ha perjudicado. Pero no sé, hay algo ahí que no me terminaba de convencer de que pasáramos de una Arístide totalmente fiel a Malpica en la primera temporada a que en algún momento cambiara totalmente de bando por ese hecho puntual. No sé, algo ahí no me terminó de calzar, pero en realidad Aristide es un gran personaje y me encanta en esta serie. Otro personaje que quiero comentar es Vinuesa, que no lo he mencionado previamente, pero es este policía que está constantemente investigando a todo el grupo de Malpica, incluida Elena, para ver o tratar de desbaratar esta banda de narcotráfico. Me gusta el crecimiento que tiene este personaje en la segunda temporada. Esto que lo lleven al borde de la locura y que al final de cuentas sea un personaje totalmente atormentado por su obsesión de encontrar la verdad, o más que encontrar la verdad, de lograr encarcelar a Elena, y que con esto termine perdiendo absolutamente todo: familia, trabajo, reputación, etc. Incluso parte de su cordura. Es un desarrollo de personaje que al menos a mí me gustó y que es bastante coherente con la obsesión que ya nos mostraba en la primera temporada el personaje de Vinuesa. Así que check por ese lado. Es un personaje que también me gustó su desarrollo. Esperemos que ahora que ya al final de la segunda temporada ha tocado fondo, si llega a haber una tercera, un poco retome su papel de policía o un poco esta cordura e intente quizás nuevamente reconstruir su vida, porque si sigue tocando fondo, sigue cayendo más bajo de lo que ya está, básicamente el destino que le espera a este personaje es una muerte bastante trágica. Entonces esperemos que logre repuntar si es que llega a haber una tercera temporada de esta serie. Otro personaje a mencionar, el hermano, que ya lo mencioné previamente en las partes que no me gustaron de esta serie en general. El hermano de Elena es un personaje que yo detestaba. No me gusta el recurso de que haya un hermano perdido. Creo que era innecesario para esta temporada y que me hubiese gustado más que desarrollaran a otros personajes como Celeste o como el mismo Zenobia, esa Zenovilla que voy a mencionar en unos minutos más. Entonces este personaje del hermano, con toda esta porfía al final de cuentas, de que le dicen oye no hagas esto y lo hace, oye quédate aquí y no se queda allí, al final de cuentas genera caos simplemente por ser porfiado y ser llevado a sus ideas que no tienen ningún sentido. Aparte que no tenemos ningún contexto de por qué es así, es porque no sé, su padre lo maltrataba. No, al final de cuentas no tenemos ningún tipo de contexto de por qué este personaje se comporta de esta manera. Así que no es un personaje que me haya gustado, y creo que toda su historia de este enamoramiento con la cantante de la segunda temporada tampoco me termina de convencer, y es lo que más me causaba desagrado en lo que fue esta serie y en particular en lo que fue la segunda temporada. El personaje de Zenobia, que acá mencionaba brevemente o anteriormente, es un personaje que me gusta, pero también es el personaje que odiaba, así que eso hay que dejarlo bastante claro. Me gusta que en esta segunda temporada al final de cuentas se haya transformado en el gran antagonista, que desde la primera temporada un poco lo vislumbrábamos, pero él al menos sí era fiel 100% a Malpica, y así lo demuestra en la primera temporada, puesto que el topo era otra persona. Ya estoy hablando con spoiler, al final de cuentas el topo en la primera temporada es Celeste, entonces al menos él demuestra que no es el topo, o que sí es fiel a Malpica, y que en esta segunda temporada, como Malpica no está, evidentemente se va a volver en contra de Elena. Y básicamente, si no mal recuerdo, es porque también sabe que Elena lo mató, o al menos probablemente lo sospecha. Al final de cuentas, me gusta como antagonista. Siento que estuvo poco tiempo, un poco lo que comentaba anteriormente. Si me sacas la historia del hermano, yo creo que podrías haber desarrollado mucho mejor la historia de Zenobia, que hubiese quedado mejor como mejor villano, incluso en esta segunda temporada. Un poco lo que señalaba respecto al hermano. Pero me gusta lo que hicieron con el personaje, y también me gusta su final. Al final de cuentas tiene que morir en su propia ley y habiendo pagado por sus actos básicamente en esta segunda temporada. Y finalmente simplemente mencionar muy rápido los personajes de Camino y Bambino, que no tienen ningún sentido. En ningún momento sentí o entendí el por qué se casaron. Claro, pasó un año entre la temporada 1 y la temporada 2, pero se casaron, y cómo se conocieron, de dónde sale Bambino. La muerte que tienen no es tan espectacular, es bastante predecible que Camino iba a terminar matando a Bambino.
Entonces, no sé, era una pareja que tampoco me terminaba de gustar, e incluso yo esperaba que Bambino tuviese mucho más protagonismo, dado que era, por así decirlo, el soplón o el que daba información al jefe de Elena. Entonces, pero no, al final de cuentas es un tipo que simplemente era violento con Camino y que termina pagando las consecuencias de haberla golpeado en un par de ocasiones o haberse puesto agresivo. Al final de cuentas no tiene mayor desarrollo y es otro personaje totalmente desperdiciado en mi opinión. Así que esa ha sido la parte con spoilers y ahora retomemos nuevamente ya para ir cerrando este video de sin spoiler. ¿Es una serie que me gustó? Sí, totalmente, pero, y debo señalarlo así, me gustó muchísimo más la primera temporada que esta segunda entrega. Si tuviese que elegir, me quedo 100% con la historia de la primera temporada e incluso con el final que tiene me hubiese gustado como miniserie. Me gusta la continuación que tiene la segunda, pero no me gustan algunos hechos que realizaron en la segunda y que por lo general o en el general considero que la segunda temporada es un poquito más bajo en cuanto a nivel y en cuanto a intriga, emoción o la misma historia o la calidad de la historia que nos están contando respecto a la primera. Creo que no es una mejor temporada esta segunda que la primera. Me quedo 100% con la primera. Y aún así, evidentemente, si llega a estar renovada para una tercera, muy seguramente veré una tercera temporada. Básicamente por personajes que sí me encantan, como Elena o como Arístide o como incluso Celeste, que me agrada muchísimo que la hayan rescatado en esta segunda temporada y que al final de cuentas le vuelvan a dar su rol de administradora al final de cuentas del Albatros. Así que eso es en cuanto a esta serie. Para finalizar y ya ir pasando a las secciones de cierre en este caso del video, que en primera ocasión sería el gatómetro, me encuentro en una disyuntiva. Creo que la primera temporada me gustó muchísimo y la segunda me decepcionó un poco. Aún así creo que es una buena serie y hay un poco en la indecisión solo porque es una muy buena primera temporada y el personaje de Elena crece muchísimo, es que le mantendré la calificación que había pensado para esta primera entrega, aun cuando ya considero que la segunda temporada baja bastante el nivel respecto a la primera, pero bueno, le mantendremos la calificación y en este caso es sus 4 gatitos de 5 a H, esta serie española de época y de narcotráfico. Ahora sí, ya para ir cerrando este video, recordarte que simplemente en este costado te dejaré enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar y en el costado ya te dejo el enlace con la cara del gato alto para que te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en YouTube. Si te gustó este video, agradezco mucho el me gusta y nosotros nos vemos en un siguiente capítulo. Adiós.